En el Valle del Río Verde, cuando todavía el territorio de Wyoming no era más que una promesa de futuro cubierta por bosques, hielo y soledad, cada montañés creía conocer todas las reglas necesarias para sobrevivir a un invierno entero sin perder los dedos ni la cordura. Entre esas verdades inamovibles existía una especialmente sagrada. Una chimenea debía subir recta, como una flecha, desde el fuego hasta el cielo, porque cualquier desviación, curva o capricho en su interior solo podía significar humo atrapado, retrocesos peligrosos, incendios inevitables o, peor aún, la muerte silenciosa del monóxido en mitad de la noche. Si algo habían aprendido los hombres del oeste era que la naturaleza no perdonaba errores y que el fuego se respetaba como a un animal vivo. Poderoso cuando estaba domado, mortal cuando se le daba motivo para rebelarse. Sin embargo, en septiembre de 1839, un francés llamado Antoine Robu decidió construir algo que nadie en el valle había visto antes. Mientras todos levantaban sus chimeneas como lo habían hecho sus padres y los padres de sus padres, él trazó un plano extraño, casi ofensivo para la tradición, con un quiebre en mitad del conducto que parecía desafiar las leyes más básicas del humo y del viento. No solo no subiría recta, el conducto se doblaría en un ángulo de 45 grados, como si en vez de ayudar al fuego a subir, quisiera obligarlo a pelear por su vida. Los montañeses observaron el inicio de la obra con la paciencia burlona del que se siente superior. Después con carcajadas, más tarde con apuestas. Unos aseguraban que la chimenea se derrumbaría antes de noviembre, otros creían que Antoine moriría asfixiado en la primera nevada, y unos pocos estaban convencidos de que, en cuanto el viento soplara fuerte, el humo regresaría de golpe y convertiría su cabaña en una tumba. Antoine trabajaba sin detenerse, escogiendo piedra tras piedra con una meticulosidad que irritaba a quienes podían terminar su propia chimenea en menos de 3 días. Él tardaba semanas, probando morteros, revisando juntas, alineando la estructura con un silencio que desconcertaba a quienes esperaban una explicación lógica. Y aun cuando alguien le preguntaba por qué hacía algo tan insensato, él respondía solo con una sonrisa tenue, como quien sabe algo que los demás todavía no han vivido. Algunos interpretaron aquel gesto como arrogancia, otros como locura, pero ninguno imaginaba que aquel francés no estaba improvisando nada. Estaba replicando un principio que había visto desde su infancia en Quebec, donde el viento era tan feroz que una chimenea recta podía volverse un arma en contra de su propio dueño. La clave, según él, no estaba en forzar el humo hacia arriba, sino en usar el viento como aliado. Una corriente que chocara contra la parte alta de la chimenea podía empujar el aire hacia abajo y provocar un retroceso mortal, pero si el conducto tenía una cámara que obligara al aire a girar, el viento, en lugar de bloquear, ayudaría a arrastrar el humo hacia afuera. Como un río que frenado en línea recta se desborda, pero guiado con curvas se vuelve más rápido. Nadie quería oírlo, nadie quería creerlo. Porque nada es más incómodo para un hombre endurecido por el invierno que enfrentar la posibilidad de estar equivocado. Durante casi 40 días, Antoine cargó piedra tras piedra en silencio, mientras los demás apostaban pieles de castor, historias y risas. Algunos se acercaban solo para observar cómo progresaba el error ajeno, como quien espera que un caballo cojo termine por caer. Le dijeron francés testarudo, loco, suicida, aprendiz sin maestro. Pero él continuó, lento, firme, exacto. Cuando finalmente colocó la última piedra y selló la unión del canal, el valle entero esperaba ansioso el primer día de nieve. Querían ver el humo regresar por aquel cuello de botella imposible, llenar la habitación, ahogarlo en una lección inevitable. Estaban seguros de que el invierno sería el maestro que ellos no necesitaban ser. Suscríbete si te gusta el video. Y el invierno llegó, con un viento que barría la cresta como si quisiera arrancarla de la roca, con rachas que silbaban a través de los pinos como un animal furioso. Las cabañas comenzaron a despedir columnas rectas de humo, negras, inestables, temblorosas. Dentro, los hombres alimentaban sus estufas sin descanso para mantenerlas vivas. Antoine, en cambio, encendió su fuego con calma, cerró la compuerta y se sentó a leer bajo una luz tenue, como si nada en el exterior mereciera apuro. El viento rugió contra su cabaña, probó la estructura, buscó rendijas, trató de empujar el humo hacia abajo, pero en lugar de retroceder, el humo ascendió con más fuerza, como si hubiera descubierto un pasaje secreto. El viento, lejos de ser un enemigo, se convirtió en ayudante. La chimenea imposible funcionaba, y mientras los demás comenzaban a tener problemas con sus hogares, nadie estaba preparado para lo que ocurriría después.
El primer indicio de que algo extraordinario estaba ocurriendo no llegó con fanfarrias ni proclamaciones, sino con un silencio extraño en la madrugada del 7º día de invierno, cuando el viento golpeaba el valle con una fuerza tan constante que muchos montañeses apenas habían logrado dormir, pues el humo de sus propias chimeneas retrocedía en oleadas que llenaban los dormitorios con un olor amargo, obligándolos a abrir ventanas o puertas para renovar el aire, lo que a su vez dejaba entrar un frío que calaba los huesos y obligaba a encender el fuego de nuevo. Aquella semana se convirtió en una prueba de resistencia para todos, porque mantener el humo fuera de la casa se volvió tan complicado como mantener el calor dentro, y más de uno despertó en mitad de la noche con los ojos llorosos y la garganta quemada por el retroceso repentino del humo atrapado en la chimenea. Fue entonces cuando comenzaron a fijarse en la casa del francés, no porque él llamara la atención, sino porque no había humo regresando por su techo, porque no había ventanas abiertas dejando escapar calor y, sobre todo, porque no había señales de pánico en su rostro cada vez que el viento cambiaba de dirección. Mientras las demás cabañas temblaban bajo el golpe de la ventisca, su chimenea inclinada seguía expulsando humo con una calma casi insultante, como si el viento, en vez de retenerlo, lo empujara con mayor determinación hacia afuera, aprovechando ese quiebre que todos habían llamado absurdo. Los montañeses observaban, primero con recelo, luego con desconcierto y, finalmente, con una sospecha creciente de que tal vez el error no era del francés, sino de ellos. Para la segunda semana de tormenta, el valle entero estaba exhausto. Las reservas de leña comenzaban a disminuir con rapidez porque cada estufa necesitaba alimentarse como una bestia hambrienta y apenas una ráfaga de viento fuerte era suficiente para apagar la llama o redirigir el humo hacia el interior, obligando a los colonos a pasar la noche vigilando las brasas, avivando el fuego, ajustando el tiro, esperando que el humo no regresara. Durante esas noches, mientras el silencio se rompía solo por el crujido de la madera y las quejas del viento, algunos comenzaron a confesar en voz baja lo que nadie había querido admitir. El francés dormía mejor que ellos. La primera visita ocurrió al amanecer del día 11, cuando dos hermanos, ambos tramperos curtidos, acostumbrados a sobrevivir con menos de lo necesario, llegaron con los ojos rojos de cansancio y las manos agrietadas por el frío. Golpearon la puerta con cierta timidez impropia de hombres acostumbrados al aislamiento y la autosuficiencia. Antoine se sorprendió al verlos allí tan temprano, pero los invitó a entrar sin palabra alguna, y lo que encontraron dentro los dejó sin comentarios durante varios minutos. La cabaña estaba cálida, pero no sofocante. El aire se sentía limpio, sin olor a humo. El fuego ardía con una llama tranquila en el hogar, sin turbulencias ni sacudidas repentinas que indicaran retrocesos del viento. Y la chimenea, aquella que habían dado por inútil durante semanas, funcionaba como si estuviera protegida por algún mecanismo invisible que la mantenía estable contra todo pronóstico. Los dos hombres se miraron, desconcertados, como si no pudieran aceptar lo que sus sentidos les mostraban. Preguntaron cómo era posible que el humo no regresara. Preguntaron si había truco, si había ventilas ocultas, si había magia. Antoine negó con la cabeza y les explicó, con paciencia, lo mismo que había intentado decirles meses atrás. El ángulo no era un error, sino una defensa. La cámara donde el aire giraba no era un obstáculo, sino un acelerador natural. El viento que en otras chimeneas empujaba el humo hacia adentro, aquí se convertía en motor que lo expulsaba. Sin embargo, las palabras nunca pesan tanto como la necesidad, y no fue hasta el día 15, cuando el cielo pareció cerrarse en una sola masa gris, cuando el viento volvió a aumentar su fuerza y cuando varias cabañas experimentaron retrocesos tan severos que las familias tuvieron que evacuar temporalmente sus hogares para no asfixiarse, que el valle entero comprendió la verdad. Mientras el humo regresaba a los techos ajenos como una serpiente furiosa, la cabaña del francés continuaba respirando como un organismo sano que sabía usar el aire en su favor, expulsándolo con energía sin permitirle retroceder. Fue en esa angustia que la burla silenciosa se transformó lentamente en un deseo doloroso de imitación. Los hombres que habían apostado risa tras risa sobre el fracaso de Antoine fueron los mismos que días después aparecieron con cuerdas, martillos, bolsas de cemento y expresiones humildes, pidiendo ver la chimenea de cerca, tomar medidas, entender qué había hecho aquel extranjero que ellos no habían podido lograr aún con generaciones de experiencia. El valle entero había pasado de la risa al respeto sin transición suave, pero aún quedaba por conocer la parte más amarga de la historia. Copiar no era lo mismo que comprender, porque cuando intentaron replicar el diseño, descubrieron lo que Antoine ya sabía desde el primer día.
No bastaba con inclinar una chimenea para que funcionara, no bastaba con copiar el ángulo sin comprender por qué existía, no bastaba con construir rápido aquello que él había levantado piedra por piedra con una obsesión meticulosa. Y en las siguientes semanas, el valle lo comprobaría con un precio alto y con un aprendizaje que permanecería mucho después de que el invierno se retirara. Cuando los primeros montañeses comenzaron a imitar el diseño del francés, lo hicieron con el mismo ímpetu con que un niño copia un dibujo sin entender las líneas profundas que le dan forma. Miraron su chimenea inclinada, midieron la curvatura a ojo, levantaron muros con rapidez y, creyendo que bastaba con cambiar el ángulo de sus propios hogares, comenzaron a destruir secciones enteras de piedra para replicar aquel quiebre milagroso que parecía desafiar al viento. Pero una chimenea no es solo un túnel para el humo, es un organismo sensible que respira, exhala y se alimenta de corrientes invisibles. Un error de apenas unos centímetros puede convertir la salvación en condena, y eso fue lo que muchos descubrirían casi de inmediato. El primer intento fallido ocurrió en la casa de Donovan, un cazador veterano que había pasado años sobreviviendo en la montaña, creyendo que nada podía enseñarle un extranjero que apenas llevaba un invierno allí. Pero cuando modificó su chimenea, el humo no salió con más fuerza, sino que quedó atrapado en el codo mal construido, acumulándose hasta que una noche, con el viento cambiando de dirección, una columna negra descendió de golpe por el conducto, llenando la sala con un humo espeso que obligó a su familia a escapar tosiendo y con los ojos llorosos. Fue un recordatorio brutal de que una copia jamás supera a un original cuando se fabrica sin comprender. Le siguieron otros intentos igual de torpes. Un hombre construyó su curva demasiado cerca del hogar, otro la inclinó en exceso creyendo que más ángulo significaba más tiro. Algunos sellaron mal las uniones y terminaron con filtraciones peligrosas, y hubo incluso quien, en su desesperación por repetir el milagro ajeno, perforó su chimenea sin plan previo, provocando que el humo escapara directamente hacia el entretecho y llenara de hollín la madera seca, con riesgo real de incendio. En pocos días el valle comprendió que no había atajo, que aquel diseño no era un truco improvisado, sino el resultado de un conocimiento antiguo, afinado por años de observar el comportamiento del aire, de estudiar cómo el viento se comporta en torbellinos y cómo una cámara interna puede obligar al humo a girar para ganar velocidad en la salida. Fue entonces cuando Antoine, lejos de burlarse de quienes antes se reían de él, comenzó a ayudarlos uno por uno. Revisó sus chimeneas, corrigió ángulos, explicó con calma que el codo debía tener un tamaño exacto para que la corriente no se rompiera, que el conducto no debía estrecharse de manera abrupta, que la curva no estaba allí para ser capricho, sino para servir como acelerador. Les mostró cómo el viento, al encontrar un choque interno, generaba una baja presión que succionaba el humo hacia arriba como si lo tomara del cuello y lo obligara a salir. Les habló de chimeneas en Quebec, de los sistemas inuit que usaban barreras para calentar sin permitir el reflujo, de cómo el fuego, cuando se le enseña a moverse, responde con docilidad. Mientras él enseñaba, la tormenta continuaba dominando el paisaje. Los árboles seguían doblados por el viento, los tejados amanecían cubiertos de capas gruesas y pesadas, las noches eran una mezcla de silencio blanco y rugido salvaje. Pero en aquella cabaña francesa, la misma que había sido objeto de carcajadas y apuestas, cada invierno se convirtió en un recordatorio de que el conocimiento no siempre habla fuerte, pero siempre resiste. No fue la fuerza bruta de los montañeses lo que venció al frío ese año, ni su terquedad, ni siquiera su experiencia. Fue la humildad aprendida demasiado tarde. Porque al final, cuando sus chimeneas rectas se habían vuelto enemigas y sus hogares se habían llenado de humo una vez más, buscaron la solución en aquello que antes habían despreciado. La ironía final llegó recién en enero, cuando la tormenta comenzó a ceder y el valle recuperó poco a poco su horizonte. Esa mañana, con la nieve brillando bajo la luz pálida del sol y el frío aún sosteniéndose como un centinela, 4 de los mismos hombres que más se habían burlado del francés levantaron en el centro del campamento una pared nueva de piedra, con el quiebre exacto que habían memorizado durante semanas. No hubo risas esta vez, ni sarcasmo, ni apuestas. Solo silencio, aprendizaje y manos endurecidas copiando lo que habían llamado imposible. Años después, cuando otro invierno brutal azotó la región, el valle resistió mejor que nunca. Muchas de aquellas chimeneas, ya no rectas como una flecha, sino inteligentes como un río que sabe doblar, expulsaron humo sin retroceso, sin veneno, sin riesgo. Los viejos recordaban entonces la historia del francés, y los jóvenes la repetían al calor del fogón.
que en un mundo donde todos creen tener la razón, a veces basta un solo hombre para demostrar que el viento puede ser aliado y que lo imposible solo es imposible hasta que alguien lo construye. Y esa, más que cualquier chimenea, fue la verdadera lección que quedó grabada en piedra. Suscríbete si te gustó el video.